Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. Es tiempo de matemáticas, actualidad matemática. Las matemáticas sirven para muchas cosas. Entre otras, sirven para tener una vida sana. Investigadores del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos han creado un modelo matemático que permitió generar un simulador que, teniendo en cuenta variables físicas y de hábitos de una persona, le permite realizar un plan para bajar, subir o mantener un peso adecuado sin tener que recurrir a dietas extremas. Este plan se puede hacer a corto, mediano o largo plazo y se puede programar en el simulador virtual que, a partir de una línea base que se establece con respecto al peso, la estatura, el género y los hábitos de consumo de energía de las personas, les indica cuánto comer y cuánto ejercicio hacer para lograr una meta de peso de manera sana. El simulador presenta los datos de manera gráfica, mostrando la variación en el peso con proyección al tiempo deseado por la persona. Además, muestra también gráficos de variación del porcentaje de grasa y una muy interesante gráfica que relaciona la energía consumida con la energía gastada por la persona. Otra opción que tiene este simulador es mostrar ya no cómo alcanzar un peso determinado, sino cómo se comporta el cuerpo ante un cambio de estilo de vida. Por lo tanto, ese simulador es bastante completo y se nota que tiene un detallado modelo matemático de base. En Es Tiempo de Matemáticas, humor matemático. Hoy, en Humor Matemático, voy a contarles lo que dicen los profesores en una clase de matemáticas y lo que realmente quieren decir. Un profesor en una clase dice claramente, cuando en realidad lo que quiere decir es: no quiero pasar por todos los pasos intermedios. Dice trivialmente, cuando en realidad lo que quiere decir es: si tengo que mostrarte por qué te equivocaste de carrera. Dice obviamente, cuando en realidad lo que quiere decir es: si estabas dormido cuando lo expliqué, te fregaste, porque rehúso a repetir la explicación. Cuando dice podemos asumir que, en realidad quiere decir: hay muchos casos, pero sé cómo hacer este. Cuando dice usando el teorema de X, en realidad dice: no sé qué dice este teorema, pero sé que se resuelve por ahí. Cuando dice el resto es álgebra, en realidad está expresando: esta es la parte aburrida. Si no me creen, háganlo ustedes mismos. Cuando dice demostración hablada, lo que quiere decir es: si la escribo, me pueden encontrar los errores. Cuando dice brevemente, lo que pasa es que ya está que se acaba la clase. Entonces escribirá y hablará rápido, pero no breve. Cuando dice lo dejo como ejercicio, quiere decir: estoy cansado. Cuando dice una demostración breve, eso quiere decir que ocupa la mitad de la hoja y 4 veces el tiempo para entenderla. Cuando dice demostración formal, significa: yo tampoco la entiendo. Y cuando dice fácilmente demostrable, significa: hasta ustedes, con sus infinitesimales conocimientos, pueden demostrarlo sin mi ayuda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tienen alguna más? En Es Tiempo de Matemáticas, de matemáticos. En el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Antonio Velasco. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Lo he invitado para hacerle unas cuantas preguntas para explorar su vida. Usted como matemático y como matemático de vieja data de hace unos años nos puede contar muchas cosas. Sí, señor. Lo primero que le quiero preguntar, doctor, es ¿cuánto hace que usted es matemático?
Pues yo soy matemático desde 1968, cuando obtuve el título de licenciado en Matemáticas y Física en la Universidad Nacional. Más o menos 44 añitos. Más o menos, no, 44 añitos. Así, poquito. Muy bien. ¿Y por qué estudió para ser matemático? En ese tiempo, ¿había mucha vocación por ser matemático en Colombia? No, en ese tiempo no había vocación para ser matemático. La sociedad entendía el matemático el que dictaba clases de matemática en los colegios, y nosotros decíamos que éramos bichos raros porque estudiar matemáticas era como algo que le picaba a la persona y le permitía pues aprender o acercarse a algo que era desconocido para el mundo que nos rodea. Realmente uno dice, ¿por qué estudio matemáticas? Porque me gustó las matemáticas desde que las entendí en el colegio. ¿Las entendía bien en el colegio? ¿Era muy buena en matemáticas en el colegio? Sí, entonces uno apoyaba a los demás estudiantes y me pareció fantástico poder con simbología expresar pensamiento lógico y pensamiento operativo. Eso me pareció muy importante. Bueno, pero si le decían bicho raro por estudiar matemáticas, me imagino que le decían aún más bicho raro por estudiar estadística, porque tengo entendido que usted además estudió estadística en su doctorado. Sí, lo que pasa es que la estadística aparece después cuando la Organización de Estados Americanos crea una política de fortalecimiento en la recopilación y análisis de cifras estadísticas para América Latina. Entonces hacen una convocatoria en el Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística en Chile, al cual yo me presenté y salí elegido. La Universidad Nacional me envió a estudiar y de ahí fue que yo aprendí estadística matemática a través de los títulos de posgrado que obtuve en ese momento. ¿Y qué es lo bueno de la estadística? Lo bueno de la estadística es que es una de las ramas de la matemática aplicada que permite hacer predicciones basados en pequeños tamaños de información y que funciona muy bien, y entonces eso se volvió estratégico no solamente desde el punto de vista matemático, sino en el mercadeo, en el estudio de comportamiento político, en los ratings de sintonía de las emisoras, de la televisión. Yo no podría decir que la estadística en ese momento es la base de todo el comportamiento de la sociedad y de la toma de decisiones de la gente. Mucha gente oye estadísticas y basándose en eso toma decisiones. Sí, uno podría pensar que la estadística es como una rama social de las matemáticas. En este momento la sociedad se basa en sus decisiones, como usted lo dice, en fundamentación estadística, aunque no también comprendía como uno esperaría, ¿o no? Sí, claro, la gente muchas veces entiende la estadística de pronto de otra manera y no la entiende como algo que maneja incertidumbre y que por lo tanto no es una verdad absoluta. Entonces hay gente que le cree la estadística como verdad absoluta, cometiendo los errores que obviamente eso implica en la toma de decisiones. Sí, ese es un error grande. Es como aquel chiste de que si usted se comió un pollo y yo me comí 0 pollos, entonces entre los dos nos comimos medio pollo, por lo tanto yo no tengo que tener hambre porque me comí medio pollo. Sí, o el otro chiste de que en las ciudades a más de 120 kilómetros por hora no ocurren accidentes, por lo tanto uno debería conducir a esa velocidad para no tener accidentes. Muy bien, sí, claramente la estadística no se puede tomar como una ciencia con la verdad absoluta, sino como tendencias. Muy bien. Doctor, ¿usted tiene hijos? Sí, señor, tengo 3 hijos. ¿Y cómo les va a ellos con las matemáticas? Pues yo pensaría que muy bien. Mi hijo mayor estudió ingeniería, estudió maestría en recursos hidráulicos, es doctor en ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña y todo lo ha manejado a través de matemáticas. Le va muy bien. Los modelos han sido muy bien matemáticas. Ellos modelan imágenes de radar para saber en las nubes cuánta agua potencialmente habría para llover, y eso permite saber que es determinada condición, si hay una lluvia, qué tan grave va a ser la caída del agua para predecir eso. El otro hijo mío es estadístico en la Universidad Nacional, tiene una maestría en matemáticas con énfasis en estadística en la Universidad de Puerto Rico, y en este momento está terminando un doctorado en ingeniería, especialmente en procesamiento de imágenes en París, en la Centro de Morfología Matemática de París Tech. Creo que también le va bien. Y entonces le ha ido muy bien en ese sentido. Y la niña, que es psicóloga de la Conrad Lorenz, ella también en matemática y estadística le ha ido muy bien. Muy bien. Creo que tiene hijos que le heredaron la vena matemática, indudablemente. Eso es una cosa que me gusta mucho preguntar a los que tienen hijos, a los matemáticos que tienen hijos, porque uno deja el caminadito en sus hijos y la forma de pensar y es muy bonito. Doctor, cuénteme, ¿qué es lo que más le gusta de ser matemático? ¿Qué es lo más grande de ser matemático? Lo más grande de ser matemático es poder modelar situaciones y construir argumentos lógicos para explicar problemas.
Eso creo que es el más importante. Muy bien. Cuénteme alguna anécdota de su vida relacionada con las matemáticas. Cuando aparecen los computadores personales, las personas me dicen, ¿y qué van a hacer los matemáticos si los computadores hacen todo? Sabiendo que gracias a los computadores la esencia del pensamiento matemático puede desarrollarse con mucho más poder, y yo diría que no hay rama del conocimiento humano científico que no tenga bases matemáticas. O sea, gracias a esa aparición de los computadores, el pensamiento matemático pudo florecer muchísimo, muchísimo. Claro, con los computadores, el virus, digamos, de las matemáticas se regó a otras áreas porque los modelos matemáticos empezaron a permear la biología, la psicología, la economía y todas las demás áreas. Claro que sí. ¿Usted es profesor desde que estaba en la universidad? Sí, señor. Antes de terminar en la Universidad Nacional yo ya era monitor, y entonces yo podría decir que tengo 45 años de docente. He trabajado en diferentes carreras, en medicina, en ingeniería, en la misma matemática, en los posgrados aquí en Bogotá y fuera de Bogotá también por la Universidad Nacional. Creé el programa de posgrado de maestría en estadística en la Universidad Nacional en 1989. En la especialización en análisis de datos de la Universidad de La Salle, el programa de matemáticas de la Konrad Lorenz, y realmente pienso que ha sido una labor en pro del conocimiento de la matemática y de sus aplicaciones muy grande en nuestro medio. Como ustedes se pueden dar cuenta, queridos oyentes, el doctor Velasco se ha mantenido bien quieto durante su vida, casi no ha hecho nada. Doctor, ¿hay algún estudiante o grupo de estudiantes que usted recuerde con especial afecto en su labor de enseñanza? Sí, hay algunos estudiantes que querían estudiar matemáticas y venían donde uno a pedirle consejo, y uno pues se daba cuenta de que tenían en contra la opinión de los papás, la opinión del medio, la opinión del colegio, y uno pues los convencía que estudiaran y estudiaron. Pero lo más interesante es que después pasa el tiempo, terminan saliendo al exterior, terminan siendo doctores de matemáticas, siendo unas personas muy importantes en el medio, y uno dice, bueno, esa fue la gran satisfacción de algunos de esos muchachos que, sin creer, contra toda la adversidad del medio, son grandes matemáticos en el mundo en este momento. Excelente. Yo conozco personas que dicen que en matemáticas ya todo lo que iba a hacer ya está, que lo que es importante ya está descubierto. ¿Usted cómo ve el panorama de las matemáticas en el mundo actualmente? Uno podría decir que no es sino mirar un poquitico el desarrollo tecnológico que se ha tenido en este final del siglo XX, y uno puede afirmar que gracias a los modelos matemáticos ha crecido esto en forma impresionante. Uno podría decir algo como, por ejemplo, el álgebra abstracta, que pues eran estructuras genéricas para estudiar. Resulta que el genoma humano está basado en esas estructuras, son grupos de 64 elementos, y hay gente que está trabajando en eso, buscando similaridades, tratando de comprender eso, con álgebra abstracta, que digamos en el momento que yo estudié nunca me imaginé que eso pudiera ocurrir. O sea, eso era algo que no pasaba por la mente de uno. Yo pienso que el desarrollo matemático cada vez va a ser mayor, y así como el mundo va mejorando en muchas cosas, el manejo de los recursos, la optimización de los medios que tiene y todo eso son basados en modelos matemáticos. Yo pensaría que hasta ahora estamos aprendiendo lo que es matemáticas en el mundo. Sí, eso concuerda con la opinión de muchos matemáticos famosos que han dicho que lo que se descubre en matemáticas en este momento tardará 100 o 200 años en que la gente entienda realmente para qué va a ser aplicado, pero que con toda seguridad va a ser aplicado al desarrollo de la humanidad. Doctor Velasco, le agradezco mucho su presencia aquí en este tiempo de matemáticas, le agradezco mucho por las enseñanzas y por todo lo que nos ha colaborado en la carrera, y espero seguir contando con usted por aquí. Claro, claro, Carlos, con mucho gusto, y esperamos que la Universidad de la Konrad Lorenz siga adelante y se vuelva un medio de escucha importante y esencial, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Gracias, gracias. En Es Tiempo de Matemáticas, matemáticas de lo cotidiano. Uno de los conceptos matemáticos más útiles en la vida cotidiana es la media o promedio. La mayoría de personas en algún momento de nuestras vidas hemos calculado un promedio, ya sea de las notas al terminar un periodo de estudio, del gasto mensual de la luz durante un año, del gasto en el supermercado por semana, de las ventas anuales en nuestra empresa, etc. Además de ser útil, es tal vez el objeto matemático complejo que las personas recordamos mejor cómo calcular,
Casi todos sabemos calcular un promedio. Se suman todos los valores de una variable y se dividen entre la cantidad de valores sumados. El promedio actúa como punto de equilibrio o de balance de los valores de los cuales se obtiene, aunque este número, que sea el promedio, no siempre es uno de estos valores. Hoy quiero mostrarles un tipo de promedio que no es tan común, pero que sigue siendo igual de útil. Se trata del promedio ponderado. En este tipo de promedio, los datos o valores que se van a promediar no tienen todos la misma importancia. Por ejemplo, pensemos en las calificaciones de un semestre en una universidad. Un quiz puede valer solo una pequeña parte de la calificación final, mientras que un parcial puede valer varias veces el valor del quiz. Entonces, el parcial es más importante para la nota final que el quiz. De hecho, si en el quiz se obtiene una nota de 5, les fue muy bien, pero en el parcial se obtiene una nota de 1, les fue muy mal, y valen lo mismo, el promedio entre los dos es 3, porque 5 más 1 es 6, dividido 2 es 3, y de esta manera la materia estaría aprobada. Pero si el parcial vale, por ejemplo, 4 veces lo que vale el quiz, la nota final sería solo 1,8 y estaríamos en problemas. Voy a explicarles cómo obtuve la nota en el segundo caso. Es como si no hubiera solo dos notas, la del parcial y la del quiz, sino que como el parcial vale 4 veces lo que vale el quiz, es como si hubiera 5 notas. 4 unos del parcial y un 5 del quiz. Y al hacer el promedio sumamos 1 más 1 más 1 más 1 de los parciales más 5 del quiz, lo que nos da 9, que dividido por 5 notas nos da un promedio de 1,8. En forma de algoritmo, es decir, de procedimiento, el cálculo de un promedio ponderado implica multiplicar cada dato por el valor que representa su importancia. Luego, hacer la suma de estos productos y dividirla por la suma de los valores que dan la importancia. Veamos esto nuevamente en el caso que tenemos como ejemplo. Para calcular el promedio ponderado, multiplicamos la nota del parcial por su importancia, o sea, 1 que sacamos en el parcial por 4 que es su importancia, y lo sumamos con el producto de la nota del quiz, que es 5, por su importancia, que es 1. Estos dos productos sumados nos dan en total 9. Este número lo vamos a dividir por la suma de las importancias, es decir, 4, que es la importancia del parcial, más 1, que es la importancia del quiz, o sea 5. Y ese 9 dividido 5 nos da 1,8 del que habíamos hablado. Pero no solo para calcular calificaciones es útil el promedio ponderado. También se usa en el control de inventarios, en la toma de decisiones en los cuales los factores de decisión tienen distintas importancias, etc. Esta es otra importante y muy útil aplicación de las matemáticas en nuestra vida cotidiana. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. En esta sección de historias, hablamos por supuesto de historias de matemáticos célebres, pero también otras historias matemáticas. Hoy, por ejemplo, les voy a hablar sobre los números primos, su historia y algunas de sus asombrosas propiedades. Entre los números naturales, es decir, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, existen unos números especiales que solo son divisibles por la unidad y por ellos mismos. Estos números se llaman números primos y se llaman así en relación con el latín primus, que significa primero, porque a partir de la multiplicación de estos números se pueden construir todos los demás números naturales. Desde que se conocen, han producido una extraña fascinación entre los matemáticos, pues aunque existen infinitos números primos, ya Euclides, por ejemplo, realizó la primera demostración conocida de esa infinitud por allá alrededor del 300 a.C., su distribución parece aleatoria y sigue siendo una incógnita para los matemáticos. Muchísimos matemáticos han estudiado sobre esta distribución y han propuesto fórmulas para obtener números primos. Algunos de ellos son Mersenne con su fórmula de 2 a la p menos 1, que genera primos a partir de otros primos. Fermat, quien propuso que los números de la forma 2 a la 2 a la n más 1 son primos,
Sin embargo, esta expresión no resultó ser cierta para cualquier número. Y ahora en la actualidad hay una constante búsqueda de números primos gigantescos, lo que ha llevado a desarrollar algoritmos cada vez más eficientes para su búsqueda. Como curiosidad, el hecho de que el número 1 sea o no un número primo ha suscitado discusiones en la comunidad matemática desde hace muchísimos años. En estos momentos se tiende a considerar que 1 no es un número primo, pero hay famosas listas de números primos que empiezan con el número 1 como primer primo. Lo que sí es un hecho es que 2 es un primo. Además, es el único número primo par. En cierta forma, podríamos decir que estos números primos son de una pieza, mientras que todos los demás números naturales se pueden construir a partir de estos, mediante un proceso llamado factorización. Es más, cada número que no sea primo tiene una sola combinación de números primos en forma de multiplicación que lo expresa. Por ejemplo, el 4 se puede expresar como 2 por 2, y el 2 y el 2 son números primos. El 9 como 3 por 3, y el 3 es un número primo. El 30 como 2 por 3 por 5, y 2 por 3 por 5 son números primos. Y la única manera de expresar el 30, por ejemplo, es así, 2 por 3 por 5, salvo 2 por 5 por 3 o algo así, pero no hay otra forma con otros números primos. Como ya dije antes, la distribución de los números primos es un enigma aún. Por ejemplo, entre 1 y 100 existen 25 números primos, pero entre el 100 y el 200 hay 23 números primos. Así nos podríamos preguntar de qué tamaño son las lagunas entre los números primos, o sea, cuántos números no primos podríamos encontrar entre dos números primos. La realidad es que podemos encontrar lagunas tan grandes o pequeñas como queramos. Por ejemplo, entre el 2 y el 3 no hay ningún número. Entre el 5 y el 7 hay un número, el 6. Y entre el 2 y el 5 hay dos números, el 3 y el 4. Y podríamos quedarnos buscando lagunas de todos los tamaños, porque en efecto las hay de cualquier tamaño que queramos buscar. A alguien le podría parecer que el estudio de los números primos no tiene ninguna utilidad, y desde luego se equivoca. Los números primos son fundamentales en la encriptación de datos, es decir, que sirven, por ejemplo, para mantener seguras, muy seguras, las transacciones que hacemos por medios digitales. Además, fueron y son decisivos en las claves que se usaron y se usan para las comunicaciones militares y comerciales. En otro programa les explicaré cómo funciona esto. Esta es, pues, una breve historia y una aplicación de los números primos, los números primeros. En Es tiempo de matemáticas, matemáticamente. Un edificio tiene 64 pisos, pero su ascensor está dañado. Solo le funcionan dos botones, el del piso 8 y el del piso 11. Pero tampoco funcionan muy bien. Miren, cuando se aprieta el botón del piso 8, el ascensor sube 8 pisos, siempre que se pueda, porque si no el ascensor no se mueve, es decir, si está demasiado arriba, pues no puede subir 8 pisos. Cuando se aprieta el botón del piso 11, en cambio, el ascensor baja 11 pisos, también siempre que se pueda, porque si el ascensor está muy abajo, pues no puede bajar 11 pisos y se queda quieto. Por ejemplo, saliendo del primer piso, se necesita un solo paso para ir al octavo piso, pero dos pasos para ir al 16, primero al 8 y luego al 16, y 3 para ir al piso 24, primero al 8, luego al 16, luego al 24. La pregunta que surge entonces es, ¿cuál es el piso para el que hay que hacer más pasos cuando salimos del primer piso? En Es tiempo de matemáticas, la reseña. Hoy les voy a hablar de una novela, género que tal vez nunca relacionarían muy frecuentemente con las matemáticas. Esta novela nos muestra a través de una metáfora cómo las matemáticas están presentes en nuestra vida diaria. En esta sección quiero agradecerle a Juliana Olmos, quien me recomendó la novela. Yo no la he leído, pero ella dice que es muy buena. La novela de la que les hablo se llama La soledad de los números primos, un libro de Paolo Giordano, publicado en 2008. Giordano es licenciado en Física de las Interacciones Fundamentales y se graduó con una tesis laureada. También tiene un doctorado en Física y actualmente está estudiando las propiedades del quark. Como introducción a esta excepcional novela,
Dejemos al texto hablar por sí mismo. En una clase de primer curso, Mattia había estudiado que entre los números primos hay algunos aún más especiales. Los matemáticos los llaman números primos gemelos. Son parejas de números primos que están juntos, o mejor dicho, casi juntos, pues entre ellos media siempre un número par que les impide tocarse de verdad. Números como el 11 y el 13, el 17 y el 19, o el 41 y el 43. Mattia pensaba que Alice y él eran así, dos primos gemelos, solos y perdidos, juntos, pero no lo bastante para tocarse de verdad. Mattia y Alice, los protagonistas de este libro, son como esos números primos gemelos, siempre juntos pero distantes entre un mar de gente que los rodea. Y como esos números primos, saben que lo único que necesitan es saltar esa barrera. Un gesto, una palabra será suficiente para que ese número par que los separa se desvanezca. Pero las cosas nunca son tan fáciles como aparentan serlo. Esta novela también fue llevada al cine en 2010 debido a su rotundo éxito. Ahí les queda pues, para los más humanistas, un acercamiento romántico a las matemáticas. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando. La esencia de la vida es la improbabilidad estadística a escala colosal. Richard Dawkins.